Usted puede aplaudir a Jesús esta mañana y darle su mejor ofrenda de aplausos a Jesús. Levante su mano derecha, diga conmigo: estoy viviendo el primero de mis mejores años. Dígalo fuerte: estoy viviendo el primero de mis mejores años. Gracias, Apóstol Jaime, Pastora Carmen, a todo el equipo por la honra para estar con ustedes en esta mañana. Desde anoche tengo como un collage de imágenes de hace 20, 25, 30 años atrás, cuando crecimos en esta casa. Hace unos meses atrás le decía al apóstol que hay cosas que son marcadas en nuestra vida y son marcadas en nuestro ministerio. Y Camino a la Libertad marcó en nuestra vida la oración de madrugada y la pasión por las almas. Y creo que usted, si está acá, tiene esa marca en su vida, ¿verdad? Tiene esa marca en su liderazgo, en su ministerio. En estos 20 años de haber salido de aquí, fuimos a Bogotá. Hoy tengo 3 hijos. Hace 16 años estoy casado. Estudié administración, publicidad, me especialicé en planeación estratégica de proyectos, me certifiqué como coach y hace unos años atrás terminamos nuestra licenciatura en teología. Dios nos permitió trabajar con Asambleas de Dios. Allí fundamos 12 iglesias y en el año 2010 tuvimos la dirección de Dios de salir, y hoy, hace 7 años, en el 2012, nació lo que hoy se llama Vida Plena Internacional, que es el ministerio que junto a mi esposa, a mi familia, estamos liderando allí en Bogotá. En Bogotá estamos al sur, al norte, en Barranquilla, en Cali, en Guayaquil, en Buenos Aires, en Riohacha, y como ustedes ahorita, creyendo que la expansión va a ser mayor y que la obra de Dios cada día va hacia adelante. Reciba un saludo de mi esposa, de la pastora Diana. Iba a estar conmigo acá, pero desafortunadamente uno de mis cuñados está muy delicado de salud. Anoche incluso a la madrugada tuvieron que salir a la clínica una vez más y ella ha estado allí al frente de él, así que por eso no está. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 30. Segundo libro de Samuel, capítulo 30. Y yo quiero sumarme a lo que han estado enseñando el apóstol Raúl, el pastor Eliezer. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 1, así que acompáñenme allí. Dice la Biblia: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, di conmigo, antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Diga conmigo, en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Padre, gracias por esa mañana poder estar en este lugar. Gracias por lo que has estado haciendo en estos días de convención, por cada palabra, por cada impartición. Esta mañana oramos que nuestro corazón esté dispuesto y que nuestro espíritu sea enseñable para recibir la palabra. Danos la actitud correcta frente a la palabra, la actitud de fe, y danos la expectativa correcta para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abraza al que está a tu lado, dile, te están procesando. Dile, te están procesando para usarte, para promoverte. Yo quiero hablar esta mañana acerca de la unción del procesado. ¿Qué te da identidad para poder vivir un avivamiento, para poder vivir un tiempo sobrenatural? Mírame acá, por favor. El pasaje que nosotros acabamos de leer, en esta época de las redes sociales, en esta época de Instagram, de Facebook, de Twitter, lo que nosotros acabamos de leer es la foto que todos nos quisiéramos tomar para publicarla. Es la foto donde David está siendo graduado de un proceso, donde en la vida de David se está culminando un proceso. Si David estuviera en nuestros días, quizás esta sería una buena foto para colocarla de perfil, para colocarla de estado, porque es la foto que todos queremos vivir, la foto de nuestra graduación, la foto donde se culminan procesos, donde se gradúan de tiempos, donde logramos llegar a donde Dios dijo que nosotros íbamos a llegar. Ahora, mirar a David acá parece fácil. Leer los versículos que nosotros acabamos de leer parecen sencillos, pero para poder entender lo que está pasando acá, nosotros vamos a tener que devolvernos en el tiempo, porque David en esta historia o en este relato solo está culminando una parte de su vida que ha vivido durante los últimos 13 o 15 años para poder llegar acá. ¿Dónde comienza la historia? David nace 10 años después de que Saúl está gobernando. David aparece en escena en una época donde la nación de Israel ha perdido la fe en los líderes. David viene de una época donde, como en los días de Elí, el pueblo estaba decepcionado de sacerdotes, estaba decepcionado de reyes por todo lo que se hacía en la nación. David viene a tomar el lugar de un hombre llamado Saúl, a tomar el lugar de un hombre que Dios lo había colocado allí como respuesta a una mala oración del pueblo. Porque cuando el pueblo oró por un rey, el pueblo dijo: danos un rey conforme a las naciones de la tierra. Y Saúl era el prototipo de rey que tenían los pueblos. Por eso usted y yo debemos ser responsables de lo que oramos, porque hay oraciones que parecen buenas, pero pueden traer resultados no tan buenos como tú lo esperas. Ahora, mírame acá. Para entender a David hay que voltear a mirar a Saúl. Para entender a David hay que mirar el proceso. Desde el mismo momento en que David es ungido, hay un cambio en la manera como Dios lo hace. Saúl fue ungido con una redoma. David fue ungido con un cuerno de aceite. Y eso ya está marcando una diferencia entre los dos liderazgos y entre los dos reyes, y en la manera como Dios va a trabajar en ambos. La redoma es una vasija de barro que habla del prototipo humano, pero el cuerno implica sacrificio. Porque para que hubiera un cuerno que pudiera servir de recipiente para el aceite de la unción, tuvo que haber un sacrificio. Mírenme acá, tuvo que haber un sacrificio. Ese cuerno es el resultado de un animal que tuvo que morir. Pero para tener el cuerno ahora hay un proceso. Hay un proceso donde hay que limpiar todo lo que el cuerno tiene. Hay un proceso donde hay que meterlo al fuego para procesarlo. Y ahí hay un mensaje de Dios a la nación. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a la nación? No voy a levantar un hombre sin proceso, les voy a dar un hombre conforme a mi corazón, porque lo voy a procesar para que cuando esté arriba sea diferente. Escucha esto. En la vida de Saúl hay un síndrome. Se llama el síndrome de Ibris.
Los neurólogos le llaman así a la gente que cuando llega al poder se enferma de poder. Es un síndrome que en el año 2002 el señor Dole, un ex canciller británico, lo denominó, pero viene desde la época de la mitología griega. Decían los griegos que cuando alguien se enfermaba de ibris era el principio de su caída. Cuando Saúl llegó a rey, a Saúl se le olvidó de dónde Dios lo había sacado. A Saúl se le olvidó quién era. Tanto así que en el capítulo 15 del primer libro, cuando Samuel viene y lo va a confrontar, Samuel le dice: a ti se te olvidó que tú mismo decías que no eras nada, que no tenías nada y que Dios te hizo rey. ¿Qué es el síndrome de ibris? Es el síndrome del poder. Es la arrogancia desmedida de gente que llega a posiciones de autoridad, a posiciones de poder, a posiciones de éxito o de gobierno. Y ese fue el problema de Saúl. ¿Sabes por qué Saúl se enferma de orgullo, de arrogancia? Porque Saúl era un tipo que no estaba preparado para ocupar el lugar que Dios le había dado. Abra sus manos, por favor. Permítame entrar en materia. Hay gente que tú viste que creció rápido, pero no todo lo rápido es sostenible y perdurable. Pero hay gente como tú que quizás llevas años en una silla, que quizás llevas años sirviendo y no has logrado ver todo lo que Dios te ha prometido y lo que Dios ha hablado para ti. Y yo vine esta mañana como profeta de Dios a decirte: si lo tuyo ha tardado, número uno es porque lo tuyo es grande, y número dos porque lo tuyo no va a ser para un tiempo, lo tuyo será perdurable. Lo tuyo no será para un tiempo, lo tuyo trascenderá y será perdurable. ¿Qué hizo la diferencia entre David y Saúl? El proceso. ¿Qué hizo la diferencia entre un liderazgo y el otro? El proceso. Entonces ahora David tiene 16 años. David está en la casa de Isaí, su padre, y la historia dice que David está con las ovejas mientras en su casa hay un profeta. Samuel viene a la casa de Isaí, pero mientras su padre está haciendo una especie de casting donde pasan los hermanos mayores de David, él está con las ovejas. Ha pasado el primero, ha pasado el segundo, ha pasado el tercero. Y en esa historia encontramos algo: que el hombre siempre tiene la tendencia de moverse por ciertos perfiles. Samuel, que la Biblia dice que ninguna palabra cayó por tierra, Samuel estuvo tentado 3 veces a ungir a la persona equivocada. El mismo profeta Samuel estuvo a punto de colocarle la mano a quien no era. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de guiarnos por perfiles humanos, pero Dios, escúchame bien, Dios tiene otros estándares diferentes a los que tú tienes y a los que la gente tiene. Por eso, aunque tú no hayas calificado para el hombre, aunque tú no hayas calificado para este sistema, Dios puso los ojos en ti, y como dijo de David: este es el hombre. Este es. Toma la mano del vecino que está al lado, dile: no es tiempo de abandonar, no es tiempo de soltar, no es tiempo de rendirse. Dile: es tiempo de vivir tu proceso. Te están procesando para llevarte arriba. Toda esa foto que David se tomó, donde están los ancianos, donde están los líderes, donde lo están ungiendo como rey, toda esa foto comienza acá. David no llegó a ser rey de la noche a la mañana. David hoy recibe la palabra, recibe la unción, pero ¿sabe qué está haciendo al día siguiente? Pastoreando ovejas.
David tiene la unción y el profeta vino y le dijo: tú eres el próximo rey. Aunque tenía la palabra, tenía el llamado y tenía la unción, al otro día David estaba cuidando ovejas. David no se autoproclamó. David no se autoenvió. David no se reveló a la autoridad inmediata, sino que David sabía: tengo la palabra, seré el próximo rey, pero también hay un proceso que yo tendré que vivir para llegar a donde voy a llegar. Y el problema de hoy es que cuando tú ves a un hombre en las alturas, llámese empresario, llámese líder, llámese ministro, tú dices: yo quiero lo que él tiene. Y la pregunta no es si tú puedes llegar a donde ellos han llegado. La pregunta es si tú estás dispuesto a pagar el precio que ellos han pagado para estar donde están. Porque si Dios lo ha hecho con alguien más, lo puede hacer contigo. Ese no es el punto. El punto es si tú estás dispuesto a pagar el precio para llegar a donde Dios dijo. Nos tomamos unos minutos para mirar el proceso de David. Porque lo primero que la Biblia dice es que David es llevado al palacio. David no llegó al palacio cuando mató a Goliat. David llegó al palacio antes. Y la Biblia dice que David tenía algunas características. David era hermoso, David era valiente, David era guerrero. Pero hay una frase allí que dice: David era prudente. Prudente de palabra. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes manejarte con gente grande cuando no puedes oír algo, cuando ya lo estás hablando y cuando estás hablando fuera de tiempo. David era un hombre que aprendió a manejarse con gente grande. Cuando tú estás con gente que te gobierna, que te lidera, que es tu mentor, tú no puedes andar abriendo la boca, tú no puedes andar opinando de todo. Hay un momento donde tú puedes hablar y hay otro momento donde tienes que callar. Pero esa característica dice que lo llevó a enfrentar a un hombre que David no tenía por qué enfrentarlo. ¿Por qué? Porque David no era un hombre de guerra. David no tenía edad militar. David tenía 16, 17 años, pero era un pastor de ovejas. Entonces, cuando uno ve a David delante de Goliat, uno se tiene que preguntar: ¿qué hace David acá? Porque quien tenía que enfrentar a Goliat era Saúl. Por tamaño y por posición, Saúl era el tipo que sobrepasaba de hombros para arriba a toda la nación, pero también era el rey. ¿Cómo llega David al valle de Ela, al escenario que lo catapultó? ¿Cómo llega si no es un hombre de guerra, si no tiene la edad, si no es parte del ejército? ¿Por qué David está en el valle de Ela? Y la respuesta es sencilla: David llegó a enfrentar a Goliat haciendo mandados. Lo voy a repetir: David llegó haciendo mandados a enfrentar a Goliat. David está en la casa de su padre. Su padre Isaí necesita dos cosas. Una, que le traigan un informe de cómo están sus hijos mayores. Y dos, que le lleven una encomienda, pan y queso a sus hijos y al general del ejército. Y David es el hombre para ir a hacer mandados. Ahora yo le pregunto: ¿quién era David en ese momento? Pastor de ovejas. Pero ¿quién iba a ser David? El nuevo rey. O sea, el nuevo rey, el ungido, el que porta la palabra, el que tiene la unción, lo están llamando para que haga mandados. Y haciendo mandados, David llegó a Goliat. Señores, grandeza no es otra cosa que la sumatoria de cosas pequeñas bien hechas de manera constante y disciplinada. La grandeza no es un evento, grandeza no es un día ni un momento. Grandeza es la sumatoria de mantenerte disciplinado, de mantenerte constante. La grandeza se construye con cosas pequeñas. A nadie le gustan los mandados, a nadie le gusta llevar la leche ni traer el pan, a nadie le gusta llevar quesos. David era el nuevo rey
rey, pero David sabía que hasta que no fuera rey estaba bajo la autoridad de ese hombre llamado Isaí. Hoy hay gente en el cuerpo de Cristo con llamado, que tienen palabra, que tienen visión, que tienen todo, pero su problema es que no han entendido que están siendo parte de un proceso y que no han llegado. Para llegar a ser rey vas a tener que hacer mandados. Vas a tener que lavar baños. Vas a tener que escoger el ministerio de la escoba, del trapero. Vas a tener que hacer las labores que a nadie le gusta hacer. Pero los mandados te forman. Los mandados te golpean el ego. Los mandados te matan la arrogancia, el orgullo. El nuevo rey, sus hermanos lo saben, su padre lo sabe. El nuevo rey va camino al valle de Ela haciendo mandados. Pero haciendo mandados se encontró con la oportunidad que le cambió la vida para siempre. Hoy yo vine a declararte: sé fiel a las cosas pequeñas. Sé fiel a tus pequeños comienzos. Sé fiel a tus pequeñas tareas. Aunque no te agrade lo que estás haciendo, disfruta tu momento, porque este momento te está construyendo lo que viene de Dios por delante. Sé fiel a tu pequeña tarea. Sé fiel a tu pequeña asignación. A nadie le gustan los mandados, pero haciendo mandados vas a llegar a donde Dios estableció que tú ibas a llegar. Dile al que está a tu lado: grandeza. Predícale, dile: grandeza no es otra cosa que la sumatoria de cosas pequeñas hechas con excelencia. Ahora David está en el valle de Ela, está en el lugar de la batalla. Y cuando David llega, uno de sus hermanos viene a menospreciarlo. Y mira la pregunta que él le hace. Le dice: ¿qué haces aquí? ¿Y dónde dejaste esas pocas ovejas? ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar. Y segundo, le dice: ¿dónde dejaste lo poco que a ti te dieron? Y la respuesta de David revela que para ser grande no hay que llegar arriba. La gente grande se maneja grande desde abajo. ¿Sabe qué le dice David a su hermano? Las pocas ovejas que tú me dices, yo las dejé a cargo de alguien. David era un hombre que se sabía manejar. Su pequeño rebaño nunca lo menospreció. Su pequeña célula, su pequeño grupo de oración, su pequeño grupo de conexión nunca lo subestimó. Líder que estás aquí, la manera como tú trabajas un grupo pequeño es la manera como tú vas a trabajar una iglesia mañana. La forma como tú trabajas un pequeño negocio es lo que harás con una gran empresa mañana. David sabía que eran pocas, pero las dejó bajo el cuidado de alguien. ¿Qué estás haciendo con tu pequeño rebaño? Porque tú puedes venir hoy acá y ver miles de sillas, miles de personas, y tú sientes que lo que tú estás haciendo en tu lugar asignado, en tu campo de asignación, no es nada comparado con esto. Pero esto no se creó de la noche a la mañana. Esto tomó años. No menosprecies tu pequeño principio. No menosprecies tu pequeño comienzo. No lo subestimes, porque ese pequeño principio no es nada comparado con el postrer estado que Dios tiene para gente fiel y excelente. Y David siguió. Y dice que mientras estaba allí, él escuchó la voz de Goliat. Y David pregunta: ¿quién es este tipo, este filisteo incircunciso, para desafiar? Si usted lo parafrasea al santanderiano, David lo que dijo es: ¿quién es este hijo del diablo para desafiar al pueblo de Dios? Y cuando escucharon que David no tenía miedo de Goliat, cuando escucharon que alguien no estaba intimidado,
Cuando escucharon que alguien no estaba asustado, inmediatamente la voz empezó a correr: hay uno entre nosotros que no tiene miedo de Goliat. Hay uno entre nosotros que Goliat no lo intimida. Hay uno entre nosotros que no está turbado. Hay uno entre nosotros que, a diferencia de nosotros que queremos huir, él lo quiere enfrentar. Tanto así que David preguntó y dijo: ¿qué le van a dar al que lo venza? Cuando tú sabes para dónde vas y lo que Dios tiene contigo, tú no peleas batallas que no dejen botín. Cuando tú tienes visión, tú no te desgastas en batallas que no dejen ganancia. David dijo: lo enfrento si hay algo que yo pueda ganar. Nuestro problema como iglesia es que nos hemos desgastado en confrontaciones sin sentido. Nuestras mayores fuerzas, recursos, vitalidad las desgastamos en discusiones entre nosotros que no dejan nada bueno, que aunque ganes, perdiste. Por eso David preguntó: ¿cuál es la ganancia para el que lo venza? Y le dijeron tres cosas, escríbala. Número uno, el rey le dará de su tesoro personal. Número dos, el rey le dará a su hija por mujer. Y número tres, el rey eximirá a él y a la casa de su padre de pagar tributo. Cuando David escuchó la primera, David dijo: yo dinero no necesito, porque con lo que yo tengo yo voy a tener riquezas a lo largo de la vida. Dos, yo esposa no necesito, porque cualquier rey me va a querer dar a su esposa, pero hay algo por lo que yo voy a pelear contra Goliat. David dijo: voy a pelear por algo que se llama libertad. David entendió que ese era el momento de liberar su casa y liberar sus generaciones. Si hay una batalla digna en el proceso, es la batalla que libera tu casa, que libera a tus hijos, que libera tu dinastía, que libera tu generación. Hay un momento donde tú te tienes que parar en ese proceso y decir: no es por mí, es por los que vienen después de mí. David dijo: no voy a pelear por dinero, porque dinero vendrá. Pero hay algo que es el momento de traer libertad, rompimiento a mi casa. Y cuando lo llevan delante de Saúl, Saúl lo mira y literalmente la Biblia dice que Saúl lo miró y le dijo: muchacho. ¿Cómo le dijo? Tú eres corto de edad. Saúl lo miró y le dijo: esa es la fuerza de la juventud. Es el ímpetu de tu juventud, de tu edad. A tu edad todos nos queremos comer el mundo. Pero David, esto no es un asunto de niños, esto no es para ti. David miró a Saúl y le dijo: rey, conmigo no te confundas, porque ser joven no te hace inexperto, como ser viejo no te hace experto. Yo soy joven de edad, le dijo. Yo soy joven de edad. Pero a diferencia tuya, que llevas 40 días turbado, temblando, que llevas 40 días sin saber qué hacer con este gigante, mientras tú estabas acá, yo estaba matando el oso, estaba matando el león, le estaba quitando los corderos de la boca de ellos. Y dijo David: lo que Dios hizo con el oso y el león, lo va a hacer con este gigante. El mismo que me ayudó antes me va a ayudar ahora. En otras palabras, David entendió ese momento, que lo que había vivido en el campo, en los momentos a solas con Dios, no era otra cosa que su momento de entrenamiento para ese bendito día. Hoy yo le vine a hablar a alguien: todo lo que ha pasado en tu vida en estos años te ha estado entrenando, te ha estado preparando para mirar a Goliat y no intimidarte. Para mirar a Goliat y no dudar, no se te quiebra la voz. David dijo: lo que viví con el oso, lo que viví con el león, hoy cobra sentido. Y tú estás renegando de tus momentos duros de la vida. Y tú te la pasas amargado por los procesos que te han tocado. Hoy es un día para valorar tu proceso y saber que ese proceso te colocará en la línea de batalla frente a tu momento oportuno. Porque Dios nunca
le va a colocar un Goliat a un David incapaz. Escuche esto: jamás Dios le plantará un Goliat a un incapaz. Cada vez que un Goliat se le para a alguien, es porque hay un David capaz para vencerlo. Dios no le da cosas grandes a gente incapaz. Dios no le establece desafíos grandes a gente incompetente. Dios sabe por qué escuela te ha traído. Y Saúl ahora se quita la armadura, así como yo voy a aprovechar. Volví a la vida. Préstamela, sácala. Y le dice: mira, muchacho, ponte mi armadura. Pero cuando se la puso, la Biblia dice que le quedaba grande. Y eso tiene dos cosas. Uno, que tú nunca tienes que pelear con la armadura de otro. Y dos, ¿sabe por qué David no se quiso poner la armadura de Goliat? No solo porque no la sabía usar, sino porque no tenía cuerpo para vestirse todavía de rey. Alguien me tiene que oír. David dijo: yo no me puedo poner tu armadura porque es la armadura del rey, y la armadura del rey en este momento de la vida me queda grande. Yo sé para dónde voy, pero en este momento no me la puedo poner. No tengo con qué vestirme de rey aún. Hay gente que no le han dado un grupo y ya se nombró pastor. Hay gente que no le han dado la oportunidad de algo y ya se nombró lo que no es. Hoy yo vine a decirte: aborta ese título que te colocaste. Aborta ese título que nadie te ha dado y te lo colocaste. Vístete de acuerdo a la grandeza en la que Dios te está llevando. David dijo: no me puedo vestir de rey porque todavía no soy rey. Voy a ser rey, pero aún no lo soy. ¿Sí ve por qué Saúl y David fueron diferentes? Porque Saúl, cuando Samuel no llegaba, el tipo dijo: yo me puedo vestir de sacerdote y no pasa nada, y ofreció sacrificio y le costó el reino. David dijo: yo tengo que esperar el momento para vestirme de acuerdo a la ocasión. Hay gente en la vida que, como no entiende sus procesos, los quiere acelerar, y en el acelerar un proceso echaste a perder todo lo que Dios tenía para ti. Cuánta gente que tenía un gran llamado, un gran ministerio, una gran visión empresarial, una gran visión de cosas para ciudad, hasta para nación, la echaron a perder porque se colocaron la túnica que todavía no se podían colocar. David le dijo a él: yo no la puedo usar, aunque voy a ser rey, yo no me la puedo poner. Y cuando él baja al valle de Ela, lo primero que David le dice a Saúl es: dile al pueblo que no tema, porque tu siervo irá, peleará y lo hará pedazos. Ahora David baja, y cuando Goliat lo ve, la Biblia dice que Goliat lo ve y le dice: ¿acaso soy yo un perro para que tú vengas a mí con palos y con piedras? Diga conmigo: palos y piedras. Grite otra vez: palos y piedras. Pero espera un momento. ¿Cómo se autollamó Goliat? Un perro, o sea, el tipo que por 40 días y 40 noches desafió a una nación, ahora ve a un pequeño y él mismo declara: ¿acaso soy un perro? ¿Sabe cuál fue la grandeza de David? Que David 9 veces abrió la boca, pero de las 9 veces solamente 2 mencionó a Goliat. Las otras 7 siempre alzó la voz con Dios por delante. Tu problema es que hablas más del proceso, hablas más de la crisis, hablas más de la lucha que el Dios que te tiene allí y te va a sacar de allí. Ese es tu problema. Tu problema es que idolatraste a Goliat. El problema de mucha gente es que le hizo un santuario a Goliat. Lo engrandeciste. Por eso, aunque el tipo era grande, se hizo más grande. Pero cuando vino uno que lo miró y le dijo: hoy, porque David le puso fecha a la cabeza de Goliat, le dijo: no será mañana, no será pasado mañana, porque así como todos los días tú dijiste: deme un hombre que pelee conmigo hoy, hoy hay un hombre que te va a volar la cabeza, Goliat.
Porque tú tienes que ponerle día y hora a ese gigante que se te paró. David vino y le dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Con qué enfrentó David a Goliat? ¿Con qué lo venció? Con una piedra. Pero si usted ha leído, el arma de los pastores no eran las ondas. El arma de los pastores eran los palos, el vallado, la vara. Por eso Goliat, cuando lo vio, le dijo: soy yo un perro para que bajes a mí con palos y con piedras. Pero yo te voy a enseñar algo en esta mañana. La gente experta se conoce por la manera como resuelve sus gigantes. Los procesos te enseñan resolución de conflictos. David no usó los palos por un sentido de inteligencia. Job capítulo 36 dice que Jehová es todopoderoso tanto en fuerza como en sabiduría. Diga conmigo fuerza. Diga conmigo sabiduría. Otra vez grite: fuerza, sabiduría. ¿Con qué venció David a Goliat? No lo venció con fuerza, por un sentido de sabiduría. Mírame, porque David sabía que ese hombre medía 2.93 de estatura. Era un paladín, lo que dice que era un hombre de edad avanzada. Un hombre de edad madura y alto lo hace lento, no le permite velocidad, agilidad. David dijo: necesito un arma que me dé distancia y velocidad, algo que me haga más rápido que él. No era el palo, porque el palo iba a hacer que Goliat le volara la cabeza. Pero a David se le reveló que distancia y velocidad lo tenía en la mano, a la distancia de una piedra. Ese gigante en tu casa no cae con fuerza, cae con sabiduría divina. Ese problema financiero cae con sabiduría divina. Nuestro problema es que todo lo queremos resolver a la fuerza. David lo derribó con sabiduría, pero le voló la cabeza con fuerza. Yo manejo la Kia, la Hyundai y la Mazda. Y hace 3 años atrás, el presidente de Kia me dice: pastor, tenemos el mismo volumen de ventas, pero tenemos ganancias por debajo a las del año anterior. Y el tipo estaba loco. ¿Cómo es que vendemos el mismo número de autos, pero no tenemos el mismo número de ganancias? Y él empezó a tomar medidas de choque, medidas de impacto dentro de la compañía, y no se resolvía. Yo voy en el mes de julio, y cuando estoy sentado con él, Dios me da una palabra de sabiduría. Las grandes ventas las manejaban los ejecutivos más grandes, y varios de ellos habían encontrado una fórmula para registrar la meta de ventas, pero ganar más ellos que la compañía. Entonces yo venía y te decía: yo te voy a dar el camión, Enrique, en el margen de precio que la empresa me da, te doy el máximo de descuento, pero tú por fuera me devuelves 1 o 2 puntos. Cumplían la meta, la empresa ganaba menos, pero ellos se estaban lucrando. Y cuando yo estoy allí, le digo a Daniel: vamos a replantear toda la estructura de la empresa, pero no desde los viejos, sino desde los nuevos. Y vamos a crear políticas, no solo comerciales, sino éticas, integrales y morales. Cuando empezamos a desarrollar todo el plan de transformación de cultura de la compañía, los que estaban abajo comenzaron a delatar a los que estaban arriba, los que estaban arriba, los que estaban más arriba, y salió el cáncer, no con fuerza, con sabiduría. Hoy yo te vine a decir: ese problema familiar, ese problema matrimonial, ese problema financiero, ese bloqueo en el crecimiento de tu iglesia, pastor,
no se resuelve solo con fuerza, se resuelve con sabiduría. Y cuando Dios está formando a un hombre, no solo le da unción y fuerza, también le da sabiduría. Y yo declaro que se te va a revelar la palabra correcta, la estrategia correcta, que se te va a activar el diseño correcto, el método correcto. Y lo que no lograste en 10 años, lo vas a lograr en este 2020. Yo profetizo sobre este lugar que se activa una unción de aceleramiento, que lo que por los últimos 10 años no lograste, en el principio de esta década lo vas a abrir. Yo declaro que hay redención de los tiempos para esta casa, que lo que en 10 años tú no hayas logrado, en este primer año de la nueva década, Dios te lo entregará, Dios te lo confiará, Dios te lo desatará. Vamos, aplauda a su Señor. Grite sabiduría. Ahora, la popularidad de David se disparó cuando estaban mirando las estadísticas en Israel. David estaba 10-1 con relación a Saúl. Cuando Saúl entraba, la gente gritaba: Saúl mató a sus miles. Pero cuando David pasaba, la gente gritaba: David mató a sus 10,000. O sea, la popularidad del tipo se le disparó. Y Saúl se activó en lo que tenía por dentro. Y la Biblia dice que 2 veces trató de matar a David y le arrojó la lanza y llevó a David a tener que huir. Diga conmigo, huir. Yo le voy a decir algo. Hay un momento donde huir no es un acto de cobardía, sino de inteligencia y de sabiduría. David sabía que en un duelo hombre a hombre lo podía matar y lo podía vencer, pero David también sabía que lo que ese hombre portaba no lo podía tocar. David nunca enfrentó a Saúl, no por Saúl, sino por el manto que él tenía. David sabía que el día que tocara ese manto, Saúl no lo mataba, pero la unción que tenía lo iba a explotar en 1000 pedazos. David no solamente era un hombre valiente, también era un hombre inteligente. Él decía: guárdeme Dios de tocar no al rey, al ungido. ¿Sabe por qué David llegó al palacio, brother? Porque David aprendió a honrar mantos. David aprendió a respetar mantos. Si usted tiene llamado pero no sabe honrar mantos, usted no sirve para esto. Cuando usted está en camino de palacio, pero ya le habla de tú a tú al rey, usted no sirve para esto. Cuando usted no dice el apóstol sino Jaime, usted no sirve para esto. David sabía honrar mantos. No lo puedo tocar. Y decidió que huir. No me puedo levantar contra ti, pero tampoco voy a permitir que me mates, porque lo que yo porto es más grande que lo que a ti se te está acabando. Mírenme, voy a acelerar esto porque quiero llegar al final. David ahora está en una cueva, reducido. David está metido en una cueva llamado la cueva de Adulán. La palabra cueva significa desnudez. Adulán significa refugio. David estaba así, refugiado y desnudo. David se quedó sin pastor, se quedó sin amigo, se quedó sin esposa, se quedó sin estatus. Perdió la posición del palacio, perdió a su profeta, perdió al mentor. David está solo. ¿Sabe por qué? Porque todo hombre que quiere llegar al palacio tiene que aprender a manejar la soledad. Si usted no se puede manejar en la soledad, usted no sirve para esto. Soledad es un momento donde Dios te prueba. Soledad es el momento donde Dios conoce tu reacción, tu inmadurez. Pero no me están llamando, pero nadie me visita, pero nadie me busca, pero no me saludan. Si tú no te sabes manejar en el silencio, tampoco te vas a saber manejar ante los aplausos de la multitud. David está en la cueva. Y una cosa es estar en la cueva solo, estar en la mala, como dicen los muchachos. Pero otra cosa es que te lleguen 400 que están en la inmunda. Porque hay pruebas que tú solo la piloteas. Yo miro a ver qué hago, qué como, cómo pago, cómo resuelvo. Pero una cosa es estar en la misma cueva con 400 más que están peor que tú.
Ahora fíjate que David está en la cueva y empiezan a entrar. ¿Quiénes entran primero? Su familia. Pero luego hay un grupo de tres: los amargados, los endeudados y los oprimidos. Ahora, escúcheme esto: Dios va a comenzar el nuevo proyecto de gobierno con un rey fugitivo, con 400 amargados, endeudados y oprimidos. Nadie quiere comenzar una iglesia con 400 así. Nadie quiere comenzar un proyecto con 400 así. Nadie. Pero esos 400, la Biblia dice que después ya no se llaman endeudados, amargados u oprimidos. La Biblia lo llama el ejército de los valientes de David. O sea que en esa cueva pasó algo. En esa cueva algo pasó. En una cueva fría, en una cueva que no era digna de las cámaras, en una cueva que si David iba a dar una entrevista no metía a la gente allí, se salía. En un lugar húmedo, en el único lugar de Israel donde Saúl no había podido tocarlo, allí estaba David. ¿Sabe quiénes eran los endeudados? La palabra endeudado significa estar endeudado a la fuerza. ¿Por qué estaban endeudados? Porque había un loco endemoniado liderando la nación, que aumentaba la carga tributaria, que aumentaba el impuesto al rey, y esa gente ni vendiendo todo podían pagar. ¿Sabe quiénes eran los amargados? La palabra amargura viene de mara, que significa salpicar. Era gente que había sido golpeada en la vida, gente que había sido herida, porque todo amargado, antes de estar amargado, vivió una experiencia de dolor. Detrás del que hiere hay un herido. ¿No sabe quiénes eran los oprimidos? Dice que era como una prensa. Esa gente estaba afligida. Ahora, por un momento, imagínate a David liderando amargados, endeudados y oprimidos. Pero la Biblia dice en el libro de los Salmos que David los liberó. Y hay un salmo dedicado a la experiencia de la cueva. Y dice que David los llamaba y les decía: vamos a cantar a una sola voz. O sea que de los endeudados, amargados y oprimidos, el tipo se inventó una coral. Por un momento piensa, y los que han trabajado con músicos saben lo que voy a hablar. Porque si hay una personalidad susceptible en la iglesia, es la de los músicos. Y David decía: chicos, mañana tenemos ensayo. ¿Ensayo de qué? ¿A quién le vamos a cantar? ¿Quién va a venir a vernos? Ensaye usted, yo por allá no llego. Y el otro decía: no tengo plata para llegar al ensayo. Y el otro decía: no me siento bien. Hoy estoy en mi día depre. Con esa gente David tuvo que tratar. David tuvo que trabajar con esa gente. Gente que te dice: vamos a comernos el mundo, apóstol. Este es nuestro año. La visión va a crecer. Pero en febrero te dicen: apóstol, necesito que me libere. Con esa gente David tuvo que trabajar. David tuvo que trabajar con gente que no le colocaba un centavo al presupuesto. Y si usted ha liderado un proyecto, usted sabe que dinero no es lo más importante, pero sí es importante. Pero algo pasó en la cueva, que la unción que estaba sobre David los sanó, los liberó, los restauró, los empoderó, los activó. Y la Biblia dice que ese fue su ejército personal. Nunca menosprecies al moribundo. Nunca menosprecies al que está en un proceso peor que el tuyo, porque tú no sabes si el que está hoy abajo mañana es tu rey. Tú no sabes si mañana al que hoy menosprecias es el que te va a contratar y te va a dar trabajo. Nunca subestimes a alguien que está en un proceso por debajo del tuyo. David entendió que ellos no estaban en la cueva por casualidad, estaban en la cueva porque Dios se los había traído a la cueva.
hora, alguien me tiene que oír en esta hora. La unción que está sobre ti va a sanar, va a liberar. Gente que llegó sin una moneda en el bolsillo, pero se conectaron al hombre correcto, a la mujer correcta. La unción que tú tienes le dará empresa, le dará familia, le dará ministerio. La unción que tú tienes los sanará, los empoderará. En una cueva todo puede cambiar. Crónicas 12 dice que esa gente, pastor, eran expertos en la onda. ¿En qué eran expertos? ¿Cuál era el arma de David? La onda. Porque usted, escuche lo que voy a decir, esto es un principio de reino. Usted va a tener éxito cuando aprenda a fluir bajo la unción de la casa. Usted no necesita la unción de Casluna, usted no necesita la unción de Raúl Ávila, usted no necesita la unción de Guillermo Maldonado, usted necesita la unción que tiene la casa. Si la casa es experta en la onda, usted hágase experto en la onda. Si la casa es experta en la espada, usted hágase experto en la espada. Vamos, aplauda. Todo esto para llegar al momento donde David está siendo ungido como rey. Tres cosas se desataron en la vida de David en ese momento y se desataron en la vida de la nación. Lo primero, dice la Biblia que cuando David fue ungido como rey, se levantó y fue para gobernar en Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. Desde los días de Josué, Jerusalén había sido habitada por un pueblo extranjero llamado Jebús, los jebuseos. La palabra jebuseo significa el que pisa, el que humilla, el que avergüenza. ¿Por qué David se levantó contra ellos? Porque David necesitaba una ciudad políticamente correcta, que no quedara al norte ni al sur, que quedara en el centro de la nación para no provocar una rebelión. Y la única ciudad que cumplía ese requisito para adorar y para gobernar era Jerusalén. Pero Jerusalén tenía un problema. ¿Quién lo tenía? Jebús. Señores, cuando hay un hombre procesado, eso se sabe en sus resultados. La unción que nace del proceso, la unción que nace de haber sido quebrantado, molido y formado, es la unción que te va a dar resultados donde tú seas establecido. Mírame por favor. David se levanta contra los jebuseos. Los jebuseos nadie los había podido vencer, ni Josué, ni los sacerdotes, ni los libertadores, ni Gedeón, ni Jefté, ni Sansón, ni Jair, ni Débora, ninguno. Luego vino Saúl, tampoco lo pudo vencer. Y cuando David se levanta dice: yo lo voy a sacar. Y los jebuseos le dijeron: a nosotros nadie nos saca de acá. Así como hay áreas en tu línea generacional que nadie pudo quebrantar, hay áreas que tu abuelo no pudo vencer, hay cosas que tu abuela, tu mamá, tus padres no pudieron derrotar. Pero a diferencia de ellos, tú tienes la unción del proceso, tú tienes la unción del que ha sido quebrantado, tienes la unción del que ha pasado por los momentos más oscuros. Escúchame con atención: cuando tú no abortas el proceso, esa unción te dará la victoria sobre las áreas que te humillaron. Jebús significa vergüenza, pero ahora David los está conquistando. Yo vine como profeta a hablarle a alguien en este lugar: te vas a levantar para poseer lo que un día fue dolor, donde un día hubo tristeza, llanto, quebranto, donde un día te avergonzaron. En esa área de tu vida, Dios te dará tu victoria. En el área donde hay mancha de vergüenza, Dios te dará conquista. Abra sus manos. Porque quizás en tu casa nadie nunca ha podido firmar una escritura, pero tuyo es el derecho a comprar. Quizás en tu casa nadie sabe lo que es un sello en un pasaporte, pero para ti no hay fronteras. En tu casa nadie pudo vestirse de toga, de birrete para ir a una graduación, pero en ti habrá honra y restitución. Toda área de tu vida donde el diablo avergonzó y humilló, Dios te la entregará y te la dará como lugar de gobierno. Baje sus manos. Oh,
David se levantó y los conquistó. Y los jebuseos le decían: aún los cojos y los ciegos te echarán. Pero lo que ellos no sabían es que el ungido no solo tiene unción, el ungido tiene revelación y estrategias. Esa gente era experta en los muros, y David no le fue por los muros. David se metió por el alcantarillado. Y cuando fueron a abrir los ojos, David ya estaba adentro y los había gobernado desde adentro. La palabra eclesia no significa solo ir afuera. Eclesia era una estrategia militar que el imperio romano hacía. Le metía a la gente adentro a los otros imperios, y cuando los atacaba, ellos ya estaban gobernados porque tenían gente desde adentro. David lo entendió. David entendió que Dios no solo te da unción, te da estrategias, te da diseños, y diseños no convencionales. Tu problema es que todo lo quieres hacer de la misma manera. Tu problema es que todo lo quieres repetir siempre igual. Ábrete a la estrategia del reino. Ábrete a la estrategia divina. Número 2, que se desató en la vida de David. 2, dice el versículo 10: y David iba hacia adelante y se iba engrandeciendo, porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. La marca de que Dios está con un hombre son los resultados. Usted puede discutir lo que quiera. Hoy puede que usted no tenga resultados, pero si usted está ungido, usted va a dar fruto donde Dios lo puso. Nunca un sitio hizo al líder, siempre todo líder hizo el lugar. Tú vas a florecer y vas a fructificar, y crecerás y crecerás y crecerás. Y si oirás lo que Dios hará con ustedes. Dios no se equivocó en el movimiento. Dios no jugó al azar con ustedes. Aún un poco más y un tiempo más, y lo prometido vendrá y se desatará. Oh, remé. Diga conmigo: resultados. Grite: resultados. ¿Hacia dónde iba David? Hacia adelante, y se iba engrandeciendo. Nadie, ningún rey tuvo tanto éxito como David, al punto que al gobierno de David se le llama la época dorada de Israel. Dejaron de ser conquistados para conquistar. Dejaron de ser cautivos para traer botines. Dejaron de perder tierra para traer expansión. Porque cuando Dios está contigo, los resultados pueden tardar, pero van a llegar. Esa empresa va a crecer. Ese ministerio va a crecer. Y termino con esto. David, versículo 22 dice: al oír los filisteos que David había sido ungido por rey, se levantaron y vinieron contra él. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Número 1, tú te vas a graduarte asignaturas que nadie pudo resolver. Tú resolverás problemas que nadie pudo resolver. Número 2, tú tendrás expansión, resultados, crecimiento. Los números te acompañarán. Pero número 3, prepárate, porque la unción trae algo que tú no quieres, pero son inevitables. La unción del proceso trae enemigos. A los enemigos tú no los buscas, ellos ya llegaron. Los enemigos están en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Twitter. Te siguen, te dan like, pero son tus enemigos. Y la Biblia dice que cuando los filisteos oyeron, vinieron contra David. Es inevitable que un hombre de Dios no tenga resistencia. Es inevitable que un hombre de Dios no tenga problemas, no tenga enemigos. Pero David aprendió en el proceso a manejar el conflicto. ¿Sabe por qué buscaron a David toda esa gente amargada? Porque al único hombre que Saúl no había podido gobernar era a David. David fue el único hombre que nunca lo pudo doblegar Saúl, porque David aprendió a manejarse allí. ¿Qué hizo David? Mírenme. David, cuando los filisteos vinieron, David fue al arca, porque David tenía el arca en su casa. Y David fue a la presencia de Dios y le consultó y le dijo: Dios, los ataco. Y Dios le dijo: atácalos, porque yo los destruiré como corriente impetuosa.
Y cuando David salió, David hizo algo que usted tiene que aprender en la guerra espiritual. Cámbiele el nombre a su valle. Ese valle se llamaba el Valle de Refaín, y David lo cambió y dijo: ya no se llama Valle de Refaín, que significa el Valle de los Gigantes. Dijo: ahora se llama Baal Perasín, que significa quebrantó Jehová a mis enemigos. Profetízale a ese cáncer. Cámbiale el nombre a esa escasez. Cámbiale el nombre a tu valle. Y los filisteos se juntaron y volvieron otra vez. ¿Cómo se conoce un hombre procesado? Porque no sale a una segunda batalla creyendo que le va a ir igual que el anterior. David no dijo: ya lo vencí una, lo venzo dos. David volvió a la presencia, porque el hombre de proceso sabe que si se mueve de aquí, fracasa. Déjeme terminar. David, mírenme, David le dijo, y Dios le dijo: no salgas, porque ellos cambiaron la estrategia. Ellos ya no vinieron de frente, te tienen emboscado. Y si tú sales, te van a matar porque te han rodeado. Pero le da una señal. No se vaya a distraer, le dio una señal. Le dijo: lleva todo tu ejército, cerca de 400,000 hombres. Llévalos a las balsameras, a los árboles de bálsamo, y pasen toda la noche bajo los árboles de las balsameras. Y cuando escuchen una señal, en las copas de los árboles se mueven. Antes no. Míreme. David organizó su ejército y los metió en las balsameras. ¿Sabe por qué se llaman las balsameras? Porque eran árboles de bálsamo. Pero eso también se le conocían como los árboles llorones, porque durante la noche, cuando llegaba la noche, los árboles destilaban un aceite medicinal, curativo, antiséptico. Ahora fíjese que Dios no le dijo: ataquen, le dijo: quédense debajo de las balsameras. Ellos tenían sus escudos, sus espadas, sus lanzas listos para atacar, y decían: David, vamos. Y David decía: no escucho la señal, no escucho la señal, no escucho la señal. Pero mientras ellos estaban acá, el bálsamo caía. El bálsamo caía. ¿Sabes cuál es la conclusión de esto? Que cuando usted pasa toda una noche debajo de un árbol que destila, usted va a estar empapado. Usted va a estar todo envuelto, empapado de bálsamo. Ellos pasaron toda la noche y se empaparon del bálsamo que salía. Oh, alguien me tiene que oír. Usted, cuando va a una guerra, tiene heridas de batalla, y no puede ir a una segunda guerra sin primero sanar las heridas de la anterior. Dios le dijo a David: no me lleves los hombres a la batalla hasta que no sanen, porque si no sanan ahora, van a morir en la batalla. Apóstol Jaime, estos son días de la balsamera para camino a la libertad. Son días donde Dios va a traer bálsamo sobre la casa, para sanar a los heridos, para sanar el ejército, para empoderar una nueva generación de líderes. ¿Sabe una cosa? Escúcheme. Jesús en la Biblia, en cada libro representa algo. Usted lo sabe, ¿verdad? En el libro de Job significa la sabiduría, la paciencia, perdón. En el libro de los Salmos significa la canción. En el libro de Proverbios, Jesús es la sabiduría. En el libro de Cantares, Jesús es el amor. Pero en el libro de Jeremías, a Jesús se le llama el bálsamo de Galaad. Yo vine a decirte: pasa una noche debajo de las balsameras. Pasa una noche debajo de las balsameras. Aplauda a su Señor, colóquese de pie. Pasa una noche. Apláudalo. Yo abro este altar, y si hay alguien que necesite la balsamera, corra a este lugar ahora. Yo abro este lugar. Si hay alguien que necesite la balsamera, corra.
Yo no lo voy a esperar. Yo no le dije camine, corra. Oh, canamase, nanamake. Y canamase. Serama. Seré. Sará. Oh, canamase, nanamake, nanamase. Alza tus manos. Este año te vas a sobreponer de ese fracaso financiero. Te vas a sobreponer de esa quiebra empresarial. Te vas a sobreponer de los años de escasez. Ven a las balsameras. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Levanta solo las manos. Cristo Jesús, Hay bálsamo. eres mi plenitud. Hay bálsamo. Cristo Jesús, Hay bálsamo. eres mi plenitud. Oh, Cristo camarama. Jesús, Hay bálsamo. eres mi plenitud. Ven a las balsameras. Si te tengo a ti, Pasa una noche debajo de él. y amar, Pasa una noche sumergido en él. fuera de ti, Vuelve a las balsameras. Vuelve al arca, vuelve. Vuelve. Vuelve al arca, vuelve. todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y Cristo Jesús, Levante sus manos. Cierra sus ojos, llámalo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Llámalo Cristo Jesús. Cristo Jesús, Lo puedes cantar, cántalo. Eres mi plenitud. Sube la voz, súbela. Cristo Jesús. Cristo Jesús, Yo quiero oír la voz de la iglesia. Eres mi plenitud. Cristo. Cristo Jesús, Aún más fuerte. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi Sube la voz la iglesia, la iglesia. Cristo Jesús. Qué lindo se oye. Cristo Jesús. Deja tus manos arriba. Su presencia está aquí. Hay bálsamo para ti. No trates de acelerar los procesos. No los abortes. Te va a doler, pero no serás un Saúl desechado. No serás un Saúl reemplazado. No serás un Saúl sustituido. Lo tuyo tardó más, pero será para siempre. Lo tuyo tomó más tiempo, pero no se perderá en un momento. Padre, yo declaro en esta tarde que sobre cada familia de esta casa, cada empresario, cada líder, cada pastor, sobre cada servidor de este lugar, hay un manto de sanidad, de restitución. Recibe. Recibe. Ahora me queda más que más, 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 más. Más, 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 más de él. Seré, seré. eres mi plenitud. Cristo Jesús, Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Levante sus manos. Cristo Jesús. Míreme un momento. Yo sé que la línea del tiempo se cruzó. Míreme un momento. Deme un instante.
balsameras no eran para siempre. Escúchame, las balsameras no eran para siempre. Las balsameras era por una noche. Había que volver a la guerra. Había que volver a conquistar. Pero Dios le dijo a David: están las balsameras, y cuando tú escuches que hay ruido en las copas de los árboles, sal, porque yo saldré delante de ti y te entregaré a los filisteos. ¿Sabe algo, apóstol Jaime? Cuando anoche el apóstol Raúl estaba dando la palabra, Dios me dijo: colocaron precio sobre la cabeza de este hombre. Y como decía David, se juntaron mis enemigos y planificaron mi mal y colocaron precio sobre su cabeza. Determinaron tiempos y colocaron fechas donde esto no existiría. Pero lo que ellos ignoraron es que usted no era hombre de un evento ni de una situación. Usted era hombre procesado y aprobado. Probado y aprobado. Dice el Señor, como Caleb, yo te entrego para esta temporada de tu vida tus mayores hazañas, tus mayores victorias y tus más grandes conquistas. Te voy a reverdecer, a rejuvenecer, y te voy a dimensionar, dice el Señor, que lo que un día fue esta casa, la gente no se acordará por causa de la grandeza que Dios traerá. Colombia sabrá que en Bucaramanga se levantó una casa apostólica, donde muchos de los que están aquí heridos serán saetas enviadas en diferentes direcciones. Pero el monte te lo entrego, dice el Señor, y te lo entrego antes de la mitad del tiempo que tú has estipulado. Yo traigo los recursos, dice Dios. Voy a levantar gente de afuera y de adentro que no son parte de esta casa, que invertirá para acelerar todo lo que tú has planificado. La cosecha y la recompensa, nadie la podrá arrebatar. ¿Sabe algo? Yo escucho en esta casa ruido en las copas de los árboles. Yo escucho ruido en las balsameras sobre camino a la libertad. Es hora de volver a salir. Es hora de volver a salir.